¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien todos. Yo soy Ricardo Domínguez. Habíamos estado platicando en estas cápsulas de Estilocracia acerca de este tema de los templarios. Que mire, a lo mejor usted no está muy al tanto, a lo mejor nunca se ha interesado, pero tarde que temprano salen a la conversación porque fueron personajes muy importantes, muy interesantes. Fueron monjes guerreros, valientes, bravos. Tenían como norma en la batalla matar o morir. Eran despiadados, pero eran muy generosos en la paz. Eran benévolos y generosos porque eran muy ricos. De manera que resulta siempre interesante conocer un poco más acerca de ellos. Obviamente, miren, los cruzados también, es decir, los que intervinieron en las cruzadas, se supone que eran templarios, pero no. Los cruzados eran tropa. Era una tropa que iba en busca de pelea y de botín. Esa es la verdad de las cosas. Los templarios eran los que estaban atrás, siempre tras bambalinas, nunca al frente de las acciones, pero sí al frente de las batallas, porque eran guerreros y eran militares muy avesados y muy preparados para ganar las batallas y para ganar la guerra entera, no nada más las batallas. De manera que siempre estuvieron allí y siempre fueron monjes guerreros que peleaban hombro con hombro con todos los cruzados y con todos los que tenían que ser defendidos, porque se dedicaban a defender pues, a los peregrinos, a los que profesaban la fe cristiana, pero también defendían a los sarracenos, a los árabes, a los musulmanes, si usted quiere decirles así, porque tenían un contacto muy estrecho con ellos. De hecho, en aquellos entonces, en el siglo XII y XIII de nuestra era, los árabes eran los poseedores de una cultura vastísima. De hecho, eran los poseedores de la cultura, ni más ni menos, de la ciencia y de la cultura. Los europeos eran safios, burdos, eran ignorantes, incluso no sabían algunos ni leer. En tanto que entre los árabes la cuestión de la educación era sumamente importante y era prioritaria, aparte de que eran unos super guerreros. Prueba de ello es la existencia de Sahaladín, que venció a Balduino y que venció a Ricardo Corazón de León y que venció a todos los cruzados que se le pusieron enfrente. Eso no es más que una prueba de la versatilidad de esta cultura árabe que ya no existe hoy por hoy. Hoy por hoy son otra cosa. Hoy por hoy los árabes, esos árabes ya no son. Hoy por hoy los que profesan la lengua árabe y el islam básicamente son sirios, pero no son esos árabes de los que estamos hablando aquí. Y yo quería leerles un poco acerca de la extinción de los templarios porque es un tema interesante, es un tema importante, no fue tan fácil extinguirlos, pero tuvieron que enfrentarse a un rey muy poderoso que era el rey Felipe el Hermoso. Era un rey muy poderoso, muy fuerte, con influencia en todos los reinos de Europa e influencia en el papado, en el Vaticano, porque el Papa Clemente pues era primo de él, ni más ni menos. Y de hecho estaba en ese cargo de Papa porque lo respaldaba Felipe el Hermoso, ni más ni menos. Ojo. Eso no es más que una muestra del amplísimo poder que tenía Felipe el Hermoso. Le debía dinero al temple, tenía deudas muy altas y no quería pagarlas. Solicitó ser miembro honorario del temple con el claro objetivo de que le perdonaran la deuda. El temple rechazó la oferta porque no era digno de pertenecer al temple y esa ofensa se las cobró. Se las cobró muy cara porque los extinguió. Verdaderamente los extinguió. Mire, me voy a permitir leerles a ustedes porque son datos de crónica muy precisos. Fíjese, el 14 de septiembre de 1307, el rey Felipe el Hermoso envía mensajes sellados a todos sus bailes locales y a todos sus senescales, ordenando la detención en masa de los templarios y la confiscación de sus bienes. Entre el envío de la orden y la detención, que se produce el 13 de octubre, transcurre un mes. Los templarios no sospechan nada. Por cierto, fue un viernes 13 de octubre, por eso el viernes 13 es tan fatídico. Les digo, los templarios no sospechan nada. La mañana de la detención caen todos en la red y, segundo enigma, porque fue un enigma, se rinden sin hacer uso de las armas.
Téngase en cuenta que en los días precedentes, los oficiales del rey, para estar seguros de que nada escaparía a la confiscación, habían llevado a cabo una especie de censo del patrimonio templario en todo el territorio nacional, valiéndose de pretextos administrativos pueriles. Pero los templarios, nada. Sí, señor, pase usted, señor Baile. Mire por donde quiera, como si estuviese usted en su casa. Así de fácil, pues. El Papa, en cuanto se entera de la detención de los templarios, intenta protestar, pero ya es demasiado tarde. Los comisarios reales han empezado a trabajar con el hierro y con la cuerda, y muchos caballeros sometidos a tortura han confesado. A esas alturas solo queda transferirlos a los inquisidores que aún no recurren al fuego, pero es igual. Los confesos confirman. Y ese es el tercer misterio. Es cierto que los torturaron y con saña, puesto que 36 caballeros mueren por ello, pero entre aquellos hombres de hierro habituados a hacer frente al cruel turco, no hay ni uno capaz de hacer frente a los bailes. En París, solo 4 de un total de 138 caballeros se niegan a confesar. Los demás confiesan todos, entre ellos Jacques de Molay. Y confiesan exactamente lo que estaba escrito en la orden de detención. Hay muy pocas diferencias entre las declaraciones, al menos en Francia e Italia. En Inglaterra, en cambio, donde nadie quiere realmente procesarlos, las declaraciones contienen las imputaciones consabidas, pero se las atribuye a testigos ajenos a la orden, testigos que solamente hablan por lo que han oído decir. Vamos, que los templarios solo confiesan donde alguien quiere que confiesen, y solo confiesan lo que se quiere que confiesen. Un típico proceso de inquisición. Sin embargo, los acusados se comportan de manera extraña. Los cargos son que los caballeros en sus ritos de iniciación negaban 3 veces de Cristo, escupían sobre el crucifijo y eran desvestidos y besados in posteriori partes pine dorsi, o sea, en el trasero, en el ombligo y después en la boca, in humane dignitatis opprobrium. Y por último, dice el texto, se entregaban a concúbito recíproco uno con otro, una orgía. Después se les mostraba la cabeza de un ídolo barbudo y debían adorarlo. Pues bien, ¿qué responden los acusados al escuchar estas acusaciones? Geoffrey de Chartres, que luego morirá en la hoguera con Molay, dice que sí, que en cierta ocasión ha renegado de Cristo, pero con la boca, no con el corazón, y que no recuerda si ha escupido en el crucifijo, porque aquella noche todo se hacía muy aprisa. En cuanto al beso en el trasero, dice que también eso le ha sucedido y que ha oído decir al preceptor de Auvernia, que en el fondo era mejor unirse con los hermanos que tratar con una mujer, pero que él, sin embargo, jamás ha cometido pecados carnales con otros caballeros. O sea que sí, pero era casi un juego, nadie creía realmente en ello. Los otros lo hacían, pero yo no, acepta el caballero, y lo acepta por buena educación. Jacques de Molay, el gran maestre, y por tanto, no precisamente el último de esta banda, dice que cuando le presentaron el crucifijo para que escupiese, hizo como que sí, pero que escupió en el suelo. ¿Qué tal de listos, Admite que las ceremonias de iniciación eran así. Pero mira por dónde, No podía afirmarlo con exactitud porque en toda su carrera solamente había iniciado a unos pocos hermanos. Otro dice que ha besado al maestre, pero no en el trasero, sino en la boca. Pero que el maestre sí le había besado a él en el trasero. Algunos confiesan más de lo necesario y no solo renegaban de Cristo, sino que afirmaban que era un criminal, negaban la dignidad de María, el crucifijo, le habían llegado a orinar encima, no solo el día de su iniciación, sino también durante la Semana Santa. No creían en los sacramentos, pero se limitaban a adorar a Baphomet y adoraban incluso al diablo en forma de gato. Imagínense usted todas estas acusaciones que les hacían a los templarios con tal de extinguirlos. Porque si fuera cierto o no, quién sabe. Los rituales siempre han sido como ocultos. Siempre solamente los iniciados en el rito conocen los rituales, de manera que si alguien confesaba abiertamente qué había pasado durante el ritual, pues no podíamos estar seguros de que fuera cierto. Tal vez solamente eran imputaciones con tal de no caer en las garras de la justicia, dicho entre comillas lo de justicia.
que pretendía aniquilar la orden. Por eso hay tanta confusión al respecto. Sin embargo, lo que es un hecho es que eran muy fuertes y que hubo un legado de ellos posteriormente, porque nunca se extinguieron del todo. Por lo menos sus capitanías, sus preceptorías, sus receptorías y su riqueza permaneció prácticamente en Escocia. Todo esto es parte de una historia muy complicada en la cual, si les interesa, seguiremos abundando. Pero es una historia muy complicada, ¿saben? No está tan sencilla, porque es una historia de intrigas, de poder, de fuerzas que se enfrentaban y chocaban, o que se juntaban y hacían un poderío todavía enorme. Porque le digo que en un momento determinado, la Orden del Temple tuvo en sus manos el 100% del dinero de Europa. Y eso era, francamente, mucho dinero. No se olviden de eso y vamos a seguir con el tema. Si les interesa, déjenme por favor sus comentarios en la caja de comentarios precisamente para que podamos abundar el tema y para que nos enriquezcamos recíprocamente de nuestras opiniones y de lo que vamos leyendo y encontrando en el camino. ¿Les parece bien? Les deseo que tengan una feliz semana. Hoy es lunes, que les vaya muy bien. Y les recuerdo que si quieren pertenecer al elenco de asociados de Estilocracia, entren a Patreon con $1 o con los dólares que quieran. Quedan ustedes inscritos automáticamente en el elenco de asociados y a fin de año habrá regalos y algunos beneficios para los que estén en ese elenco. Que les vaya muy bien, muchas gracias por su atención. Yo soy Ricardo Domínguez y esto fue un programa más de Estilocracia creados por Juan Alebarán y este escribidor. Que tengan muy buena semana.